Muy buenas a todos, de vuelta en el canal de Tricoartista. Esto es un top 10 de las decepciones de la temporada, una charla más informal entre Carlos Escudero y yo, donde vamos a hablar un poco de nuestra percepción. Esto es algo un poco más informal, más charla, donde iremos comentando ese mismo, esas decepciones de la temporada, junto con las percepciones propias de por qué. Porque yo, por ejemplo, y voy a darte ahora la entrada, he metido algún tema que no sea tan deportivo. He metido algún personaje más extradeportivo que tiene algo que ver con su estatus. Ya introduces tú el primero. Esto es una dinámica donde vamos a ir introduciendo tú uno, yo otro, sin el orden exacto. Tenemos ahí una lista cada uno. Obviamente intentaremos no repetir, pero esta es la base del vídeo. ¿Qué tal estás? Estoy muy bien, Iván. Tengo muchas ganas de hablar de este vídeo porque Sí, son jugadores que van a salir con una X, crucificados, es divertido. y Este nos tipo de paramos. vídeos es divertido. Sí, puede estar bien, sobre todo porque también nos hace mirar estadísticas, nos hace recordar temporadas pasadas y si nunca está de más. Y sobre todo, mirando para un jugador, te encuentras otro jugador que también crees que puede haber sido decepción, y Hmm. alguno me ha pasado en mi lista. Pero bueno, yo, Iván, voy a empezar con un jugador que venía el año pasado de estar en Serie B, entonces vamos a comentar eso de primeras, que el cambio puede ser brusco, pero es un jugador que con su selección ha hecho un pedazo de verano. En plan, yo creo que la Eurocopa que se marca con Rumanía, Denis Ah, Mann, ya sé. es muy buena. Entonces Calcio. es un jugador que para los seguidores del calcio, o al menos en mi lugar, me emocionó mucho y me dio ganas de verlo lo que puede hacer esta temporada, porque no olvidemos que Denis Mann, la temporada pasada en Serie B, hizo 11 goles y 6 asistencias. 11 golazos. ¿Vale? Y vamos a hacer esto. Yo te voy a decir una estadística y al instante te la comparo con la de este año para no perder la rienda de explicación. De 11 goles y 6 asistencias que haces la temporada pasada, esta temporada haces 4 y 4. Sí, y 4, ¿cómo Vale, los haces? vale. La temporada pasada, Denis Mann era el delantero no centro, un delantero no atacante, con más Sí. goles de la liga, sin ser un delantero centro, con más goles de la liga, el Pichichi de los no delanteros centros. Hmm. Y te hacía 1,30 tiros a puerta por partido, cosa que esta temporada te hace 0,78. Es que es una bajada. No llega a ese un tiro por partido a puerta. Hmm. Dennis Mann era un jugador que se asociaba mucho y sobre todo en la construcción de juego la temporada pasada. De ahí que tuviera un 72% de precisión en pases largos la temporada pasada, Iván. Esta temporada ha bajado al 57%. Es decir, ya es muy fácil que uno sí, uno no. Ya estamos cerca de ese 50%. Sí. Y aquí yo creo que va a ser estas dos estadísticas, que son las que tú también, como que has visto jugar a Dennis Mann la temporada pasada, vas a decir, es esto lo que he hecho de menos. La temporada pasada iban 2,91 regates por partido de Dennis Sí, Mann. vale, sí, estamos hablando de lo mismo, sí. Esta temporada 1,15 regates por partido. Y te voy a interrumpir un segundo. El tema de Nisman va más por sensaciones propias, en mi opinión. O sea, del propio jugador. Me parece que el rumano es un jugador súper eléctrico. Sí, no, no ha perdido eso. Me parece que no ha perdido eso. Lo que ha perdido es la intensidad. Creo que el propio Denis con la Eurocopa, y perdón, el propio Denis con la Eurocopa esperaba quizá un salto del Parma. Y yo creo que el Parma, en parte, y me parece bien porque me parece que el Parma tiene que crecer en base a este tipo de jugadores, no lo permitió. Creo que no permitió esa salida de Dennis Mann en su momento con esa pedazo de Eurocopa que hizo. Lo que vimos en la Eurocopa no me parece un espejismo, me parece que es ese tipo de jugadores, es esa calidad la que tiene. Ahora, yo creo que esta temporada entró desmotivado. Y luego, creo que tanto Pekia como Chibu se encuentran en un extremo un poco alicaído, que no está en su mejor forma física o en su mejor momento técnico y se estanca un poquito. Continuamos ahora con la siguiente estadística, que creo que puedo intuir cuál Sí, es, pero es la última ¿cómo? estadística que la yendo por sus facetas ofensivas. ¿Sí? La temporada pasada, Dennis Mann hacía 6 toques en área rival por partido. Y esta hace... 3,90, 3,9 de Uf. toques. Entonces es casi la mitad de toques en la área contraria. Y es un jugador que para mí es muy decisivo en cara al gol. Ya lo vimos la temporada pasada siendo ese pichichi de los no delanteros centros. Entonces es un jugador que todo lo bueno que dio la temporada pasada te está dando la mitad de esta temporada y no, para mí no es protagonista en el Parma de este año, que si consigue salvarse no es gracias a Denis Mann. Es que esa es la cosa. Para mí puedes a lo mejor bajar por sentir bajar el nivel, me refiero, por sentir esa subida de nivel de Serie B a Serie A. Lo puedes entender, que a lo mejor los números no sean los mismos. Pero es que no te sientes protagonista, ya no es el protagonismo, porque a lo mejor Ange Boni
que es un jugador que estaba también en Serie B, está siendo más protagonista, con muchos más galones en Serie A, como líder del equipo, que un jugador con mucha más calidad. Porque esto es así. Denis Mann tiene mucha más calidad que Ange Boni, pero coño, Ange Boni le pone muchas más ganas. Y ahora, por continuar un poco, te voy a dar yo mi primera decepción del año, que esencialmente, y entrando a público español, porque creo que habrá gente que sepa de lo que hablamos, Artem Dovbyk son 35 millones de euros desde el Girona, que es, para el que no sepa de Serie A, es uno de los gastos más grandes que puedes hacer en Serie A. Este y el de Jiménez pueden ser los pagos más grandes, no fuera de la Juventus, que la Serie A se puede permitir. Y no ha sido capaz, yo creo, ni de replicar el 50% de lo visto en Girona. Parece que ahora empieza a arrancar, pero oye, también tuvimos ese proceso de la temporada donde Eldor Somurdov le robaba el sitio, incluso en eliminatorias europeas contra Athletic Bilbao, por ejemplo, le quitó el sitio a Eldor. Pero no llegó a encontrar ese sitio dentro del 11 que tan fácil parecía que iba a ser suyo. Bueno, luego también es gracioso, pero yo lo quiero comentar, esos palitos en rueda de prensa con Ranieri, donde Ranieri le dice que espera algo más que el gol y él solo busca el gol y quiere algo más. Es ese jugador que yo creo que pensó que el contexto iba a ser un poco mejor de lo que luego realmente fue. Luego, Iván, otro jugador mío que, que va a ser conocido también, sobre todo en aquel Monza que nos gustaba ver a temporadas atrás, es Andrea Colpani. Andrea Colpani llega a la Fiorentina por 22 millones, sumando el precio de la cesión. Y vemos que la temporada pasada Andrea Colpani hace una temporada de 8 goles y 4 asistencias. Que está muy bien para estar jugando en el Monza. Y de medio centro, que no era un delantero. Claro, ni de medio centro. Sí que es verdad que esta temporada algún partido de jugado de extremo. Pero bueno, volvamos a las estadísticas. Era un medio centro, sobre todo, que tanto ofensivamente y sobre todo también se asociaban mucho, creaban mucho juego. Y se ve en el que esta temporada 0,32 centros por partido, cuando la temporada anterior fueron 1,24 por partido. Hmm. Es que es incapaz de crear ese juego por arriba o incluso asociarse a los jugadores que tienes más adelantados a ti. También lo vemos en que en la temporada pasada teníamos 2 oportunidades creadas por partido y esta temporada tiene 1,05, que apenas llega a una oportunidad creada por partido. Hmm. Entonces, es un jugador que esta temporada la Fiore, también hay otro jugador en mi top de la Fiorentina, que queríamos ver un rendimiento más cerca. Es decir, yo quería que Colpani en primer momento en la Fiore empezara a hacer lo que está haciendo en el Monza y esta temporada pues no ha sido así, Iván. Yo con el tema de Colpani, es otro caso un poco distinto, porque yo creo que sí que a lo mejor le podía pesar el paso a la Fiorentina. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que en un contexto donde siendo un mediapunta, Gudmundsson tampoco ha brillado tanto, podía encontrar más su sitio. Que, por cierto, te voy a dar paso y te voy a dejar a ti, luego voy a comentar yo. Voy a intentarte adivinar. Otra decepción. ¿Es Gudmundsson? Albert Gudmundsson. Lo tenía yo también anotado. Pues ahora explicas por qué y luego ya sigo yo con dos y empatamos. Vale. Albert Gudmundsson. La temporada pasada, 14 goles y 4 asistencias con el Genoa. Qué barbaridad. Todo estadísticas en Liga, no contamos Copa Italia ni ninguna No, competición. pero qué barbaridad. Barbaridad. Y esta temporada tenemos 6 goles y 0 asistencias. Hmm. Que claro, es que Gudmundsson, lo que hizo la temporada pasada con el Genoa, yo No que lo tenía tenía en el nombre. Fantasy, lo grité mucho. No tenía nombre. No tenía nombre, pero claro, vamos a este dato, estos dos datos me impresionan mucho, ¿vale? La temporada pasada, 2,41 oportunidades creadas por partido, Sí, 0,85 esta temporada. es casi una... Es que en cero coma comparación no es sesenta nada. oportunidades menos. Ostras, casi media oportunidad que no creas ya. Uf. 0,25 centros por partido esta temporada. Albert Gudmundsson, un jugador que se asociaba mucho la temporada pasada, que hacía 1,91 centros por partido. De 1,91 centros por partido a 0,25.
Eso tiene que ver, bueno, pero eso también tiene que ver con la posición, ¿no? O sea, en el sentido, ahora, antes era como un extremo más tirado a la derecha, ahora es más un media punta. Pero entiendo el punto, porque siempre cae por derecha y a lo mejor sí, entiendo el Claro, es sentido. lo que te digo. Es un jugador que por mucho que tu posición sea un poco diferente, tu forma Caes de al jugar mismo para mí lado. sigue siendo la misma. Es Sí, decir, caes al mismo lado. lo que ha hecho que fueras un gran jugador la temporada pasada en Genoa, es lo que tienes que traer de portada a Fiorentina. Y es un jugador que ha costado 30 millones sumando precio de cesión. Que, Es muchísimo. Para la que es- Fiorentina es muchísimo. y para la Serie A es un jugador que también querías ese rendimiento instantáneo, pero claro, es que te viene de hacer 14 goles y 4 asistencias. Es que es un jugador de top, lo que vimos la temporada pasada. Sí, Y ese es el otro jugador que tenía yo, que junto a Colpani son los dos de la Fiorentina y ahora vas a hacer tú la tuya. sí, sí. Yo ahora voy a decir dos, pero yo quiero decir que en el caso de Gudmundsson me parece muy sangrante. Muy, muy claro de esta lista, porque yo también lo tenía en el punto de que no es lo mismo que Colpani, ¿vale? Colpani era un jugador que podías intuir que podía funcionar bien en la Fiorentina, que igualmente lo tenías como un gran talento y obviamente te decepciona un poco el que no haya conseguido ni siquiera instaurarse en un once titular, por decirlo de una forma, de algún lado, ¿sabes? Pero en el caso de Albert, el islandés, os prometemos por Dios que este chico, las expectativas eran de equipo Inter de Milán, Juventus, acaba en la Fiorentina, pagando una buena millonada, como acabáis de ver, perdón. Pero es que en el caso de Albert Gudmundsson es darle las riendas. Es un jugador que le tienes que dar las riendas de lo bueno que era. En el Genoa de verdad que era un escándalo darle el equipo, darle la batuta al equipo, era lo más normal del mundo, vayas a donde vayas, porque tenía ese talento y no lo ha demostrado. Me parece que se ha quedado muy corto en esas cuotas de talento que a lo mejor tanto mostró y a lo mejor no supo mostrar o no supieron hacerle mostrar este año. Pero bueno, voy a pasar yo ahora, voy a dar mis dos siguientes. Uno es del Bolonia, Tisdalinga, y otro es, ya luego pondremos los todos, Iván Provedel. Voy a empezar con el de la Lazio, porque me parece el más claro. De ser el portero con más paradas de la Serie A en la 23-24 y de ser titularísimo en la Lazio, logrando aquel gol en el 94 contra el Atlético de Madrid en Champions, que tú recordarás muy bien, Lo recuerdo. a ser suplente, cuestionado por la afición y superado completamente por el santo del Pireo, Christos Mandas, que me parece de largo, a día de hoy, mejor portero que Iván Provedel este año. O sea, la bajada es brutal porque fue el año pasado donde casi podíamos meterlo en el mejor portero de la liga por la cantidad de balones que paraba, porque era una barbaridad. O sea, os prometo por Dios que paradas de todos los colores, un One Season Wonder a lo mejor de manual, pero la caída es muy abrupta. Y yo me quedo con Christos Mandas de cabeza a día de hoy, porque me parece que el griego tiene mucha más seguridad, pese a tener menos altura a lo mejor, creo, no estoy muy seguro. Pese a ser más bajo, le da mucha más seguridad a la portería a la Chiale. Y ya con el segundo, y luego me cuentas tus impresiones de estos dos. Tisha Linga venía a hacer 19 goles, 4 asistencias en el Toulouse. Que oye, siempre hay que tener cuidado cuando fichamos de ligas extranjeras porque a lo mejor no sabemos cómo se pueden adaptar. Vale, la cosa aquí yo no lo califico tanto como excepción por los goles porque entiendo que si no juegas porque es suplente, no los puedes hacer. Lleva 5 goles con el Bolonia y fue un doblete en Copa, es decir, realmente por partido solo hay 4 o 3 partidos donde haya marcado goles. Pero la cosa es que se lo ha comido Santiago de Castro, que es un chaval de 20 años, argentino, que también viene de fuera, y es que encima no ha tenido oportunidad siquiera de rebatírselo. O sea, Tisalinga no se ha encontrado el contexto, pero es que las veces que ha empezado, te has quedado muy frío. Como suplente de Santiago Castro, me ha quedado muy frío. No, lo más reciente que has comentado de Thais Dalinga, yo lo veo mucho en el Bolonia porque partidos que ha estado Thais Dalinga de titular, No es lo es mismo. lo que dices, en Copa. Claro, en Copa del Rey tuvo, me acuerdo que tú y yo lo hablábamos, que no hacía poco que tú dirigiste en un Mañanas de Calcio que Dalinga era muy decepción y justo el siguiente partido hizo doblete, Dos hizo mucha golazos. gracia. Pero bueno, eso no limpia la temporada, para mí, mala de Thais Dalinga, en el que tú esperas que la temporada pasada ves un Joshua Zirkzee, pues tu Claro. suplente, yo creo que no iba a ser Santiago Castro al 90, al 100% de partido a partido. Yo creo que Dalinga también era
esa apuesta de que el Bolonia pudiera tener un delantero como el que tuvo Cice la temporada pasada, y llega Santi Castro, que también es lo que comentas. No es que sea tan mala de Dalinga, pero es que se ha juntado con un Santi Castro que si uno es decepción, el otro es revelación. Pasa que teníamos muchos jugadores que poner en el vídeo de revelación, pero Sí, de lo de hecho sí. Santi Castro no tiene ningún tipo de sentido. También te digo, más culpa también es yo creo de Provedel que buena de Mandas, obviamente, un portero que lo está haciendo bien al H, pero es que Provedel, una bajada, tío. La seguridad que te da Provedel en la portería, en la H la temporada pasada y la anterior, me ha faltado mucho esta temporada y muchos momentos de la Lazio. Yo creo que se ha visto que esa seguridad de que da igual, tienes a Provedel. Yo creo que los aficionados de la Lazio esta temporada lo han perdido. Es que no solo lo han perdido, porque me refiero, y esto lo comenté en el Mañanas de Calcio, miraos el Mañanas de Calcio si queréis enterar más o menos de la actualidad deportiva en Italia. Lo comentamos en el Mañanas de Calcio de la semana pasada. La cantidad de comentarios en contra de Iván Provedel, bueno, y Marco Baroni, pero de Iván Provedel a lo largo de la temporada están siendo cada día más. Parece ahora que de repente va a salir del club. Parece que ya no hay posibilidad de que se quede y que Christos Mandas va a ser el titular, con merecimiento, porque la caída es totalmente enorme. Y en el caso de Dalinga, sí que es verdad lo que comentas tú, que yo cuando venden a Joshua Circe, yo creo que cuando traen a Santiago Castro y a Tis Dalinga, se crea ese 50-50 de, mira, no tenemos un jugador de la talla de Joshua, pero tenemos dos jugadores que pueden ser eso. Al punto de que, perdón, un segundo, el móvil. Al punto de que yo creo que en esos dos casos, sobre todo, es cuando tú dices, vale, igual Castro le cuesta un poco más. No, no le ha costado nada. Al punto de que de repente al que le ha costado es a Tish y se ha quedado fuera completamente. Y ahora vamos a pasar un poco a lo siguiente, porque si no, nos quedamos aquí hablando durante 40 minutos y no queremos vídeos de 40 minutos para una charla. Te dejo a ti el testigo, cuéntame el La siguiente. dinámica de este vídeo más rápida, como rápido, rápido va a ser hablar de la temporada de Pellegrini en la Roma. Buah, buenísima, es buenísima, es buenísima. Empecemos, ¿vale? En estadísticas, la temporada pasada Pellegrini 8 goles y 3 asistencias para ser un centrocampista y no es para mí no es un mediapunta, es un centrocampista más retrasado. 8 goles y 3 asistencias está muy bien, pero claro, tú llegas a esta temporada con esta Roma, ese Dream Team de la Roma que luego con Ranieri se ha ido confirmando que eran buenos jugadores, pero que a principio de temporada no funcionaban las cosas. Esta No. temporada, 2 goles y una asistencia. Es, creo que la más clara y puede que sea, seguramente a lo mejor sea portada del vídeo. Ya os lo vamos diciendo. No, la portada del vídeo no va a ser esta, Iván, solo te digo eso. ¿Cómo? Bueno, ya me lo No va a cuentas ser después. esta. Ya me lo cuentas después. En lo personal, en lo individual, 0,59 regates por partido son los que hace esta temporada, en frente a 0,92, casi casi un regate por partido que te hacía la temporada pasada. Creo que es una estadística en las que yo creo que no es tan bajada en cuanto a número, pero visualmente es esos jugadores que ya no es lo estadístico, sino que tú los ves jugar y no es lo mismo de la temporada pasada, ¿sabes? Ni Que ya por asomo. exacto, ya no tengo que basarme en estadísticas. Si tú ves jugar a Pellegrini esta temporada y sabes que no es el Pellegrini de la temporada pasada. Y que algo va mal. Yo veo que Y que algo va algo va mal. mal. Y claro, y como otra estadística que he visto que ha bajado mucho, de 0,77 centros por partido hace esta temporada, frente a 1,3 centros por partido que hacía la temporada pasada. Entonces, estamos viendo que es un jugador que ya no se asocia tanto en facetas ofensivas, sobre todo a la hora de hacer asistencias o regalar. Ya lo vimos, una asistencia en toda la temporada de Mira, Pellegrini. es que en el caso de Lorenzo, me parece a mí que es el más claro bueno, si no es el más claro, me lo has dicho tú. Igual yo me he perdido alguno, pero para mí era el más claro de toda la lista y el que también nace un poco el vídeo. Porque lo que es el capitano romano para los Giallorossi es súper importante. Es el elemento que une equipo y une afición. Este año se ha visto que no lo tiene. El año pasado Lorenzo Pellegrini hace dos incluso sonaba para el Manchester United, para equipos grandísimos, pero en lo que ha quedado el pobre Lorenzo este año es que ni con Ranieri, que Ranieri ha recuperado a todo un equipo, desde Mancini, pasando por Koné, pasando por Paredes, que estaba a un nivel pésimo antes de que llegase, se sonaba para irse de hecho en invierno, pasando por Salemakers, Dovic incluso, podemos hablar de que lo ha recuperado un poco ahora hacia final de temporada, no, no del todo, me parece que ni cerca ha estado, pero eh, Shomorodov ha recuperado una gran cantidad de Angeliño, sobre todo, ha recuperado una gran cantidad de jugadores
pero no ha conseguido recuperar el capitano romano. Creo que la etapa de Lorenzo Pellegrini parece ser que va a acabar ya y me parece lógica. Iván, es uno de esos jugadores que te da bastante pena que llegue ya a su final y sobre todo viendo que la Roma esta temporada para mí está haciendo una gran gesta, viendo también lo que ha sucedido el tema de Ranieri Siguen sin y perder. y que Pellegrini no sea esa cara visible, me da pena. Claro, porque es el que Pero venía bueno, tirando. O sea, exacto, hace 2, 3 años, cuando la Roma a lo mejor tenía tanto vaivén, hasta que llegó Paulo Fonseca, que a lo mejor estabilizó un poco la idea y Mourinho un poco más, pero desde hace muchos años vemos a Pellegrini ser el estandarte en un equipo que a lo mejor no le daba a los demás. Y es justo hoy totalmente. cuando, justo cuando los demás se empiezan a rodar y el equipo empieza a avanzar, es triste ver como el 10 es el que se queda atrás. La verdad que triste, pero no es una carrera muerta. Y obviamente yo confío No, mucho que en Pellegrini, que ya no en va. Roma. No, no sé qué edad tiene Pellegrini. No sé si 25, 26. Es que no es nada más. Es que es muy joven. claro, es que es un jugador que empezó también a ser bueno rápido, jovencito, jovencito. Sí, que sonó muy rápido para salir de Entonces la lo Serie estoy A, mirando renovó. para... Pero en su uno. Mira, tiene 28 años Pellegrini. Ostras, pues le echaba menos, perdón, vale. Bueno, el Sí, caso 28 años. Mira, Pellegrini claro, es un imagínate, caso muy lleva tantos... aparte. ¿Cómo? También te digo, el último jugador me gustaría que fuera el último del vídeo, el gran plato gordo. Bueno, pues si quieres hago yo Entonces, ¿qué te entonces dos parece si tú seguidos. haces los tuyos ahora? Vale. Yo tengo. Ahora vamos con Sí, el caso por lo que dije. Vamos a comentar primero a Nico González y luego vamos a comentar el caso extradeportivo que yo he comentado. Nico González, para mí es la frase que lo define es de estrella a estrellado. ¿Por qué? Porque yo en la Fiorentina presuponíamos que obviamente la Fiorentina se le quedaba un poco pequeña. Quizá hay partidos donde no, pero normalmente, si tú veías un partido de la Fiorentina, veías a Nico González llevar el timón de ataque. Luego vino Albert Gudmundsson, pero es otra cosa. Nico González el año pasado en la Fiorentina hace 16 goles, 5 asistencias, llega a la final de la Conference League. Y este año en la Juventus, pagando 40 millones de euros, si no me equivoco, hace 3 goles, 4 asistencias y está jugando a día de hoy más que delantero de carrilero. El nivel no es de malo, carrilero. no es el peor nivel de toda la Juventus, porque me parece que siempre hay en la Juventus algo más que buscar, tristemente, porque es la vecchia señora. Me parece que 3 goles, 4 asistencias para un jugador como Nico González, que pagas 40 millones de euros, para lo que pagas es una buena morterada. Se esperaba mucho más de él, yo creo que no ha sabido encontrar su esquema, creo que el esquema de tres centrales no le ha venido bien, creo que ese esquema de Mota tampoco lo ha sabido interpretar al 100%, donde los extremos a lo mejor tienen menos protagonismo que el juego interior, pero para mí es una buena decepción y este es quizá el más anecdótico. Ahora vamos a pasar a un plato muy fuerte, quizá lluevan palos por esto. Teo Hernández del Milan. Y tiene caso, es un caso con parte deportiva enlazada con la parte extradeportiva. Y lo voy a explicar ahora, ¿vale? Venía con Pioli siendo el mejor lateral izquierdo posible para el Milan, uno muy regular, seguramente a lo mejor de lo mejor de la plantilla. Me acuerdo cuando hace un no tanto, cuando faltaban jugadores de defensas, él mismo se propuso en rueda de prensa jugar de central con la banda de capitán en esa defensa de tres o defensa de dos si hacía falta para cubrir todas las necesidades del Milan y actuaba como un verdadero capitán. Vale, hoy a sus 27 años va a cumplir 28. Alcanzada ya una madurez futbolística, que es esta edad, es cuando más normalmente el rendimiento tendría que madurarse y darse mucho más constantemente, el mejor nivel. Es cuando se suponía que la transición de entrenador tenía que hacerla él un poquito más fácil, porque salió Pioli, que era su padre futbolístico, por decirlo de una forma, y el que más le impulsó hacia arriba. Tendría que haber hecho un poco más fácil, pero es que más que hacerlo fácil, lo ha empeorado todo, al punto de que se ha llevado por delante su nivel deportivo. Pongámonos en los casos donde con Fonseca ni siquiera la atendía en las pausas de hidratación, pongámonos en la autoexpulsión de la eliminatoria de Feyenoord, pongámonos en las historias de Instagram, pongámonos en las pullas a entrenadores, pongámonos en mil motivos. Creo que esperaba más de un Teo Hernández que parecía que tenía que dar ese paso adelante como capitano
y se ha quedado muy lejos de darlo. Eh, Creo que se ha quedado muy lejos de darlo. Por lo que sea, por lo que a lo mejor él mismo no se encuentra en el mejor nivel mental, que oye, lo respetamos completamente. Pero ya hicimos un vídeo de esto. Parece ser que de un año para otro la carrera de Teo Hernández en el Milan va a acabar. Uf, Iván, vaya jugadores me acabas de decir. La verdad que son platos fuertes, jugadores que podrían también haber sido portada. Nico González es un jugador que te voy a comentar algo parecido a lo que te comentaba sobre Albert Gudmundsson. Es un jugador que, viendo la temporada que hizo la temporada pasada, perdón, temporada, esperabas un rendimiento mucho, mucho mayor al que ha dado esta temporada la Vecchia Señora. Sobre todo en cifra de goles, no nos vamos a engañar. Lo que vimos Nico González es un goleador la temporada pasada. Y la Juve, a principio de temporada, claro, nos planteó un 11, nos planteó unos jugadores que decíamos, otra vez va a volver la Juve y va a ganar la Liga como ha hecho los últimos 15 años. Es que el Y, mercado que hizo es para eso. claro, y Nico González era uno de esos jugadores que te hacían pensar que esa Juve podía ser así. Claro, es que, claro, y luego tenías de suplente a Francisco Conceição, que dices, joder, que tienes buenos jugadores en ataque, el suplente es de ataque. Bueno, lo de la Juventus no tiene sentido, pero ya hablamos de la Juve en otro vídeo. Y lo de Teo, a mí personalmente me duele mucho, sobre todo porque es mucho más extradeportivo que lo deportivo. Deportivo, obviamente, se ve defensivamente en muchos partidos. Ese Teo no ha estado ahí con intensidad. No ha sido el Teo que en facetas ofensivas nos haya emocionado como en otras temporadas. Pero yo creo que eso ha sido ya más consecuencia de lo extradeportivo, lo que comentabas. Tema por lo a principio de temporada, como lo que pasó con Leao, que estaban como alejados del grupo. Jornada 2 o 3. Es que es. Claro, esa banda izquierda de Milan esta temporada ha tenido problemas en lo mental, y sobre todo también en lo individual en cuanto a partidos, pero claro, luego ya Teo Hernández y sin querer, bueno, sin querer no queriendo porque tiene la calidad, te hace un partidazo, pero los seguidores del Milan quieren ese jugador semana tras semana que te dé ese rendimiento. Y Teo Hernández ha demostrado esta temporada que no puede serlo, que tiene sus buenas rachas, sus malas épocas, y por muy, muy buen jugador que seas, los seguidores del Milan no pueden esperar tanto. Y se está viendo ya, porque a lo mejor este verano, que tenemos claro que se va, he estado leyendo que a lo mejor no se va, lo de Teo Hernández y Ahora Milan. parece que no. Pero porque no encuentran una oferta. Claro, la historia triste es que no encuentran una oferta que le compense más que sacarlo, porque el nivel nadie está para ofrecer una oferta interesante por él. Claro, es muy difícil encontrar en el mercado un lateral izquierdo que sea muy bueno y que sea barato. Porque es una de esas posiciones que te cuesta encontrar. No es la de un centrocampista organizador, que pueden haber muchos, o la de un extremo con rapidez. Es difícil, pero bueno, Teo Hernández, sin ninguna duda, decepción. Y ahora viene el plato gordo para mí, que a lo mejor se te ha olvidado un poco. Coméntamelo. Teun Koopmeiners. Ostras, pues Portada del vídeo, Iván. portada del vídeo, portada completamente. Vale, sí, tienes toda la razón del mundo. Llega a la Juve por 55 millones. Sí, vale. Ostras, pues no lo tenía en la lista. Ostras, Vale, dale. ¿50 y cuánto? 55 millones. Qué barbaridad. Llega de ser, junto a los Varela, al Çalhanoğlu, para mí, de los mejores centrocampistas de la Serie A y un top 10 de Europa fácilmente. Lo de Koopmeiners no tenía sentido. Ya Y eran dos top temporadas 5 para mí también. que venía haciendo Atalanta muy buenas, pero para hacer esa comparación con la anterior, que es la que le hace ya fichar por la Juventus, 12 goles y 5 asistencias. Es que son números de delantero. Sí. De Son delantero números de punta, delantero. además. Y te pongo un partido de Koopmeiner y es que el año pasado era bueno defensivamente, ofensivamente, con el balón. Era bueno en todas las posiciones. Bueno, que es lo que le ha hecho fichar por la Juventus este verano. Jugó de todo. Jugó de media punta, jugó de segundo punta, jugó de medio centro con De Ron. Jugó de todo. Pues pasamos, Iván, de 12 goles y 5 asistencias a 3 goles y 3 asistencias. Y el último marcado en este último partido, que oye, el único buen partido que ha hecho este año. O sea, Pero sí, veremos si con la llegada de Igor Tudor, ese Koopmeiners de la temporada pasada puede volver. a ver Pero si vuelve. ya esta temporada lo dudo, al menos en estadística, en sensaciones, a lo mejor puede parecerse a la mitad de lo que era el año pasado. Porque os hablo de que era un muy, muy buen jugador. No es personal, simplemente tú lo veías y sabías que era un jugador de No, talla no, era una mundial. maravilla. Era una maravilla. Y ahora vamos a hablar de estadísticas. Mira, la temporada pasada iba 5,13 recuperaciones por partido. Ostras. Esta temporada
Ostras. 2,3 y es de los peores en su posición. Claro, y el año pasado era de los mejores. En el percentil tenía que ser. Claro, Es ya que en el percentil es de cinco los peores. En su recuperaciones, posición, siendo claro, 2,3 recuperaciones por partido. Qué barbaridad, tío. Ha bajado mucho la precisión de los centros. No es que haga menos centros, sino que los centros que hace son mucho menos precisos, de no llegar al jugador. Lo cual es muy importante porque es un jugador que, entendiéndose, juega siempre detrás de un delantero. Vale, es muy importante ese tipo de cosas. De hacerte casi 2 pases largos precisos por partido, que vi que en Atalanta lo hacía mucho, sobre todo cómo llegar a área rival con un pase y Koeman es la mejor en eso. Lateralizaba siempre al carrilero. Vale, pues a no llegar ni a uno por partido y ser un mediocentro normal en la liga, en esa estadística. Un mediocentro normal. Es que el bajón es enorme. No me di cuenta, pero es que no me di cuenta porque se me fue de la cabeza, no entiendo por qué, pero el bajón es Y de los solo más grandes que decirte, yo he visto. sí, y que las estadísticas es lo que menos me hace pensar que es una decepción, si no es verlo jugar. Las estadísticas es una cosa para complementarlo y apoyarme en ello. Pero es verlo jugar y decir, ¿qué te ha pasado? Ya, es que realmente yo creo que ese es el punto. O sea, hablaban ahí un poco de fuera de forma, que le iban a poner a trabajar, porque parecía ser que y cuando llegó Igor Tudor, me refiero, que decían que estaba fuera de forma. Eh, yo creo que voy más a eso que dices tú, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? Porque de verdad os prometemos, por Dios, que si buscáis un partido del Atalanta el año pasado, no hubiese partido en el que Tim Koeman no fuera protagonista. Fuera en Champions, fuera en Liga, fuera lo que fuera. El belga era, perdón, el holandés era el mejor del equipo con diferencia, ¿vale? Es verdad que rollo, las sensaciones son terribles porque a mí me deja siempre frío en los giros, sobre todo. O sea, ese jugador que se giraba para todos lados, que era tan potente que nunca podías pararlo. O sea, hacia adelante, en el pase largo, en la recuperación, era muy potente. Físicamente siempre fue muy, muy potente, portentoso. Y lo que se ha quedado este año tiene razón que es completamente inerte y sin vida. O sea, parece que no es él, parece que han traído a otra persona. Es que en el centro del campo de la Juventus, jugadores como Kefren Thuram, que a lo mejor no esperabas que te pudiera hacer de Koeman, yo creo que ha hecho más de Koeman que el propio Koeman. Estoy de acuerdo y creo que pensé que le iba a costar más y resulta que a lo mejor fue de lo mejor que han traído. Y claro, y junto a Nico González, otro jugador que ficha la Juve para decir, Para que otra Francisco temporada, Conceição le quite el sitio. claro, nueva temporada en Champions, queremos ser esa Juve de los últimos años. Es que tenían equipo para hacerlo, tenían equipo para estar en semifinales de Champions ahora mismo, porque el equipo de la Juve por nombre Tenía que es una estar barbaridad. en Hubo errores, semifinales. hubo lesiones en la defensa, lo hemos hablado en otro vídeo, esto no vamos a darle más vuelta, pero sí, lo de la Juventus esta temporada no tiene sentido y que jugadores como Nico González o Koeman no hayan dado el nivel, habla mucho también de esa Juventus, Iván. Claro, tenemos dos jugadores de la Juve, dos de la Fiore, que creo que son los dos proyectos que más se han quedado a medio camino entre el éxito y el fracaso. Ahora vamos a ver si lo solucionan hacia este final de temporada con la Conference y la entrada a Champions o no de Igor Tudor. Pero yo creo que sobre todo, eso que comentas tú, Tim Comenes obviamente tiene que ser portada del vídeo, Lorenzo Pellegrini también. Creo que Teo Hernández yo lo he metido por un tema más de significado. Creo que el significado de Teo Hernández durante mucho tiempo es que se intuía que iba a pasar toda su carrera en el Milan y él lo demostraba siempre. Sorprende porque es el cambio de mentalidad este año. Igual que un poco con Mainers, que no se esperaba que se pasase toda la carrera del Atalanta, pero sí que se esperaba el salto a un equipo como la Juventus, ¿vale? Ya lo iban tanteando desde hace un año, justo cuando lo fichan, la decepción es máxima. Pues sí, Iván, y yo creo que eso es todo lo que podemos hacer y más en este vídeo. Ha quedado, ha quedado una Exacto, bonita charla. es nuestro top 10 de excepción de la temporada. A ver la temporada que viene, si vemos si estos 10 jugadores que hemos comentado, a ver qué tal le van. Y haremos algún hilo en Twitter comentando este vídeo, Iván. ¿Cómo le ha ido a nuestras 10 decepciones del año pasado? De repente, sorpresa, todos están jugando en Turquía. Ya tenemos vídeo para la semana, para la temporada que viene, Iván. Y Tenemos eso el es todo por primero. hoy. Ya Muchas está, gracias a menos todos. trabajo. Exacto. Amigos de Trecuartista, esto es todo por hoy. Chao, Tifosi. Adiós, Chao. Iván. Hasta otra.